hablamos siempre de las personas fallecidas porque obviamente fue el drama máximo, pero como muy bien explicó Carmen, es prácticamente, en la Comunidad de Madrid vivían cerca de 50.000 personas en residencias. Es prácticamente imposible encontrar a una sola que no haya tenido un deterioro cognitivo o que no haya perdido movilidad, que no haya sufrido un deterioro grave durante esa primera hora de la pandemia, porque efectivamente estuvieron encerrados. Cuando se empezaron a realizar las derivaciones llegaban deshidratados o desnutridos a los hospitales. Hubo residencias, la media de bajas de personal, otra mentira de la fiscal superior, por cierto, que dijo que se habían solucionado, la media de bajas de personal en las residencias fue del 40%, eso es la media, por lo tanto hubo residencias donde superó al 50%, no había en algunas residencias personal para darles 3 veces de comer al día. Estuvieron encerrados en habitaciones durante semanas. Eso es de lo que estamos hablando. Ese es el drama que algunos, ¿no?, desde el poder político y desde el poder mediático quieren enterrar. Y frente a eso solo cabe el conocimiento. Ayer la presidenta de Madrid en el debate demostró una alergia a los libros. Yo les recomiendo vivamente que lean el libro de Reyero, que es ese que le provocó alergia a la señora Ayuso. Es razonable que le provocara alergia porque, entre otras cosas, en ese libro, por ejemplo, explica cómo en un consejo de gobierno que hubo el 25 de marzo, el consejero Reyero pidió 100 personas de personal sanitario para llevarlo a las residencias que lo estaban pasando peor en ese momento, donde ya estaban falleciendo, bueno, pues decenas de personas, y ni le respondieron, no le dieron ninguno de las 100 personas. Y eso no es una denegación de auxilio, como comentaba Carlos, bueno, pues eso está ahí, escrito con valentía por Alberto Reyero, y desde luego yo le recomiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid que lea, no sé cuántos libros ha leído en su vida, pero este debería ser el primero que lea a partir de ahora, y luego, si le queda un poco de dignidad, el siguiente paso que debería hacer es ir a la Fiscalía y confesar. Pasamos a nuestra tercera ponente, Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón. Alcorcón y Leganés hicieron algo, yo creo que muy valioso en esa primera hora de la pandemia, que fue ir a los tribunales, ir a la vía contenciosa, para exigir que se medicalizaran las residencias. Y el Gobierno de Madrid, el Gobierno de la señora Ayuso, lo que hizo fue oponerse en los tribunales de forma reiterada a que se medicalizaran las residencias. O sea, no es solo el protocolo, no es solo no llevar IFEMA, sino que cuando además los tribunales en unas decisiones, unas resoluciones iniciales le pedían que medicalizase las residencias, lo que hizo el Gobierno de Madrid fue oponerse, ¿no? Y eso es la verdad, y está ahí, y están los autos, están las resoluciones para quien quiera leerlas o enterarse de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una primera pregunta inicial también a la alcaldesa en esa línea, ¿no? ¿Cómo fue esa relación con el Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, que se opone a medicalizar las residencias? No sé si la señora Ayuso tuvo en algún momento la dignidad de dirigirse a ti y explicar por qué se habían opuesto a la medicalización de las residencias. ¿Cómo fueron esos meses desde un punto de vista privilegiado de alcaldesa? Y bueno, y en qué ha quedado el tema judicial, ¿no?, que también nos lo puedes contar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye, verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas, y la verdad es que es un honor para mí poder colaborar y participar junto a estos ilustres ponentes que me acompañan hoy en la mesa, poder participar en estas jornadas. Quisiera agradecer a Verdad y Justicia, a la Marea de Residencias, por ese tesón que tienen día a día en la lucha por la justicia dentro de las personas mayores. Agradecer también a Carlos Vila esa profesionalidad, esa implicación con la sociedad para sacar adelante, hacer justicia con temas tan claros. Y Manuel Rico, de verdad también es un honor estar contigo, porque tú, desde el punto de vista de los medios de comunicación, estás dando una lección de lo que es un periodista. Estás dando una lección de lo que es un periodista. Ese tuit, parece que no vale para nada, ese tuit diario recordando los días de paso y que se haga justicia en la Comunidad de Madrid es muy importante.
es muy importante porque nos lo recuerda todos los días a todos. Y quisiera también agradecer a Freire, que nos haya presentado en el día de hoy, y a José Ángel Gómez Chamorro, que asiste también a esta conferencia, puesto que, bueno, siendo presidente de la Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias, pues para mí creo que es muy importante que vaya en el día de hoy. Y yo, antes de contestarte, me gustaría hacer un análisis del contexto en el que nos encontrábamos en aquel momento, en el que nos encontramos hoy. Alcorcón, lo sabéis muchos de vosotros, es una ciudad que está a 13 kilómetros de la Puerta del Sol y tiene más de 175.000 habitantes. Pero tiene una peculiaridad, que tenemos mucha población mayor. Sabéis que Alcorcón se generó como ciudad a final de los años 60, principio de los años 70, cuando mucha gente fue expulsada de Madrid municipio, mucha gente venía de sus pueblos a buscar una vida mejor y se instalaban en las afueras, en los extrarradios, buscando oportunidades y consiguiendo viviendas más baratas, más asequibles y una posibilidad de desarrollar su proyecto de vida. Y en Alcorcón tenemos un 25% de la población que es mayor de 65 años, es decir, un porcentaje muy, muy alto. Y tenemos el 25% de las personas mayores, es decir, más de 10.000 personas, son mayores de 80 años, con lo cual es una población muy envejecida. Y esto no es nada negativo, esto es una situación que hay y que las administraciones nos tenemos que adaptar a esa situación. No es ni bueno ni malo que haya mayores, no es ni bueno ni malo que haya niños, es lo que hay. Y lo que tenemos que hacer las administraciones es adaptar las políticas a esas nuevas necesidades que tienen las ciudades. Y por eso, desde el Gobierno Municipal de Alcorcón, hemos tenido mucho ahínco, y no desde esta legislatura, sino ya hace mucho tiempo, con las políticas de mayores, porque veíamos hacia dónde íbamos y cuál era el contexto en el que nos estábamos moviendo. Y por eso, bueno, pues hemos puesto en marcha en esta legislatura programas como de comida a domicilio, teleasistencia y ayuda a domicilio, que son muy habituales y que todos conocemos, pero en Alcorcón los hemos hecho derecho. Los hemos hecho un derecho, hemos aprobado una ordenanza que genera un derecho a cada uno de los vecinos y vecinas de Alcorcón, y además hemos dado gratuidad a los mayores de 80 años, con lo cual yo creo que es un paso muy, muy importante. O otro tipo de políticas destinadas a los mayores, como el Plan Permuta, un plan que facilitaba el acceso a una vivienda adaptada a las personas mayores. ¿Para qué? Para evitar que fueran a residencias, para intentar que estuvieran el máximo tiempo posible en su entorno natural, en su espacio habitual. Y por eso son programas que han sido innovadores en las políticas de mayores y que para nosotros han sido muy importantes, y ese es el motivo por el cual nosotros hemos trabajado mucho en ese área. Pero yo creo que tenemos que analizar también cuál era la situación de las residencias antes de la pandemia. Lo ha explicado muy bien Carmen, y yo creo que lo tenemos que definir simplemente como una situación calamitosa. No era una situación buena antes de la pandemia y a partir de la pandemia se estropeó, no, era una situación calamitosa ya antes de la pandemia. Y simplemente, para poneros de manifiesto, el primer pleno de esta legislatura en el que yo estoy en la alcaldía, lo primero que hacemos es llevar una moción al pleno, una propuesta al pleno, exigiéndole dotación de medios a la Comunidad de Madrid y la puesta en marcha, fijaros, del Comité de Ética Asistencial. Qué buena falta nos hubiera hecho, qué buena falta nos hubiera hecho que nos hubieran atendido a esta demanda. Evidentemente no atendieron a esta demanda. Además de esta situación que nosotros detectábamos, teníamos numerosísimas quejas de los usuarios, de los familiares de los usuarios. Y, por ejemplo, un caso que lo conocéis muchos de los que estáis aquí porque fue mediático y algunos incluso participasteis, que apareció un residente muerto en el jardín y no se dieron cuenta hasta el día siguiente. Esto es increíble, esto es el abandono más absoluto, esto es la degeneración más grande que puede haber de una responsabilidad. Que te falte un mayor y no te hayas dado cuenta, y que esté muerto en el jardín y no lo hayas visto. ¿Dónde vamos a llevar? ¿Esto qué es? Bueno, pues a partir de ahí vemos que la situación previa a la pandemia es una situación muy, muy mala y que necesita más medios, que necesita más apuesta por este servicio público. Y nosotros cuando, en ese primer año de legislatura, en el año 2019, lo primero que hacemos es, vista la situación que hay en el municipio, intentar iniciar un proceso de colaboración con la Comunidad de Madrid.
tontos de nosotros, tontos de nosotros. Entonces decíamos, bueno, esta es la situación, vamos a vernos con la Comunidad de Madrid para ver cómo le ponemos remedio. Y lo primero que hicimos fue reunirnos con el consejero, que en aquel entonces era Reyero, y plantearle la situación de las residencias. Y lo que le planteamos era que queríamos establecer líneas de colaboración. Esto fue a final del 19. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? Que llegó la pandemia. Llega la pandemia en el mes de marzo y comienzan... ¿Cómo se empieza a desarrollar en el municipio? Bueno, pues el 20 de marzo comienzan a llegarnos informaciones del personal de residencia y familiares, primero sobre la falta de EPIs. Eso es lo que nos decían al principio, que les faltaban EPIs. ¿Os acordáis? Que no había mascarillas, que no había... que les faltaba EPIs. Bueno, nosotros intentamos por todos los medios conseguir todos los EPIs que podíamos y trasladarlos a las residencias, a pesar de que evidentemente no era nuestra competencia las residencias, que las tenía que atender Comunidad de Madrid, pero en ese momento nadie pensaba en competencias, en ese momento pensabas en tus mayores, en los niños, en los vecinos de Alcorcón y en las vecinas de Alcorcón, eso es lo que se pensaba. En ningún caso planteábamos cuál era la competencia de uno o de otro. Pero bueno, el 30 de marzo comienzan a llegarnos llamadas de familiares denunciando que no tienen información de sus familiares desde hace días. Lo dices perfectamente, lo cuentas perfectamente. Pero claro, imaginaros, en el ayuntamiento empiezan a entrar esas llamadas y a decírnoslo. Oiga, que no puedo hablar con mi padre, que no puedo hablar con mi madre, que qué podemos hacer, que... Además, en esos mismos momentos, solicito al jefe de bomberos un informe sobre cuál es la situación de las residencias. Y ahí es cuando ya todo se cae. Ahí es cuando el jefe de bomberos entra en las residencias y nos emite un informe relatando una situación completamente dramática, con numerosos fallecidos, con bajas de trabajadores, con faltas de EPIs, con ausencia y aislamiento de sospechosos de positivos, con acumulación de cadáveres. Eso es lo que nos cuenta el jefe de bomberos. Y evidentemente ante eso nadie se puede quedar quieto. Y alguien que ostenta la responsabilidad de alcaldesa de un municipio, menos que nadie se puede quedar quieto. Fijaros cómo estaba la cosa, que hasta una directora de una de las residencias, les estaba llamando a los familiares para que se llevaran a los residentes, que se los llevaran. Fijaros hasta dónde llegaba la situación. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Decimos que no es nuestra competencia, miramos para otro lado. No podía ser. Yo soy la responsable de la ciudad de Alcorcón, políticamente, y evidentemente tengo que responder por el bienestar de los vecinos y vecinas. Y ante un ataque tan salvaje, no hay otra posibilidad más que intervenir. Por eso empezamos a pedir actuaciones a la Comunidad de Madrid. El día 3, 4, 5 y 6 de abril, ante la situación desesperada que tenemos, estamos llamando continuamente a la concejala de Servicios Sociales y yo misma a la Consejería de Sanidad, estamos llamando a todos los sitios, a la propia presidenta, a todos los lugares, y las llamadas del teléfono continuas al consejero no obtienen ninguna respuesta. Bueno, sí, obtienen una respuesta. Ese señor que a ti te decía que era un simple funcionario, Carlos Moore, a mí me respondió una de las llamadas. ¿Qué ha llamado usted al consejero? ¿Que qué quiere? Es decir, llamaba en nombre del consejero. Llamaba en nombre del consejero. Es con la única persona que yo puedo hablar una vez. Y este señor lo que nos plantea es que no nos preocupemos, que están en ello y que ya intervendrán cuando puedan. Entonces lo que es evidente es que nosotros no nos sentimos satisfechos con esa contestación, ni muchísimo menos. A partir de ahí empezamos a dejar pistas de todo. Porque la buena voluntad está muy bien, pero no es suficiente. Empezamos a dejar pistas de todos, empezamos a dejar todo por escrito. Empezamos a mandarles cartas exigiéndoles que actuaran y que tomaran medidas, exigiéndoles que medicalizaran, porque era la única posibilidad de dar una salida digna a esa situación que se estaba viviendo en la residencia, exigiéndoles la medicalización. Bueno, pues nunca tuvimos una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí nos veíamos en la necesidad de hacer algo. Os podéis imaginar la impotencia que te puede llevar ser alcaldesa de una ciudad y saber que está pasando eso en tu municipio y no poder hacer nada, ver que nadie te atiende, que no hay manera de hacer nada. ¿Qué es lo que hicimos? Yo reunía al gabinete jurídico, a la asesoría jurídica del ayuntamiento y les dije que qué podíamos hacer.
Yo era partidaria de una querella, como le comentaba antes de la reunión a Manuel, pero afortunadamente los jurídicos del ayuntamiento nos dijeron que una querella no, que era muy complicada de sacar adelante una querella. Sin embargo, un contencioso administrativo por inacción de la propia Comunidad de Madrid era mucho más sencillo, y es lo que hicimos. Y conseguimos de una manera inmediata que se dictaron unas medidas cautelarísimas. A los 3 días de solicitarlas se dictaron las medidas cautelarísimas. Y esas medidas cautelarísimas lo que decían era que había que medicalizar todas las residencias de Alcorcón. Eso es lo que decían las medidas cautelarísimas. Por tanto, fue un gran éxito, un gran logro. Yo de verdad me sentí de maravilla porque había conseguido de alguna manera parar esa situación que se estaba produciendo. Quiero deciros que esto no fue fácil, no fue absolutamente nada fácil, porque la Comunidad de Madrid recurre este auto hasta en 6 ocasiones. 6 veces recurre el medicalizar las residencias. Ese esfuerzo que puso en los recursos, si lo hubiera puesto en medicalizar las residencias, hubiera sido mucho más útil para todos. 6 veces recurrió, no ni una ni dos, no 6. Y lo que recurría era que no quería medicalizar las residencias. Y no hacía más que poner pegas y excusas. ¿Y qué es medicalizar una residencia y qué no es? Oiga, les llegó a contestar la jueza: oiga, medicalizar una residencia lo que han hecho ustedes en el Fendal. Eso es lo que es medicalizar una residencia. En Unifema, perdón. Eso es lo que es medicalizar una residencia. Entonces, la situación mejoró relativamente, pero lo que está claro es que no había ninguna intención por parte de la Comunidad de Madrid de colaborar en mejorar la situación. Si hubiera habido la más mínima intención, lo primero que habría habido habría sido una comunicación, habría sido un intercambio de sinergias entre unos y otros para intentar paliar aquello de alguna manera. Incluso cuando hay ya un auto que te dice que tienes que medicalizar, no ponerte a la medicalización, sino decir: vamos a hacer esto corriendo, que nos están diciendo los jueces que es lo mejor que podemos hacer para esos mayores. Pues no ha habido ninguna intención por parte de Comunidad de Madrid de paliar la desastrosa y calamitosa situación que estaban viviendo los mayores en las residencias de nuestra ciudad y en toda la Comunidad de Madrid. Pero desgraciadamente esto de la justicia es complejo, y a pesar de estos autos en los que se exigía la medicalización, en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal, en septiembre del 22, recibimos la desestimación de la demanda del Ayuntamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eso sí, con 2 votos particulares. Nos desestiman la demanda que interponemos, la demanda por inactividad por parte de la administración competente. Y la Comunidad de Madrid, para conseguir ese auto que no nos estimen esa demanda, lo que hace es recurrir alegando que el Ayuntamiento no tiene legitimidad para presentar esta demanda. Vamos a ver. Si un ayuntamiento que representa a los vecinos y vecinas de la ciudad no tiene legitimidad para defender a sus vecinos y vecinas, ¿para qué servimos un ayuntamiento? ¿Para encender y apagar las luces? ¿Para recoger la basura? Pues contraten ustedes un administrador de fincas. Esto no puede ser. Un ayuntamiento es otra cosa. Un ayuntamiento tiene que ir a la defensa de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Y además nos plantean también en esos recursos de la Comunidad de Madrid, que dicen algo así como que las órdenes dictadas no establecen una concreta y totalmente determinada prestación, sino que corresponde con las líneas de actuación de carácter general. A mí esto me parece muy chocante y paradójico, porque si no hubiera existido una actividad, no se entiende la medida cautelar interpuesta, en la que se obliga a hacer algo que se ha solicitado y que no se ha hecho. Es decir, si lo tenían todo hecho, estaba todo bien, porque el juzgado previamente les pide que hagan unas medidas cautelarísimas. Nos están engañando, están utilizando la justicia de una forma torticera para evitar asumir sus responsabilidades. Y mirad, esta sentencia en la que nos desestiman, tiene 2 votos particulares de 2 magistradas que con claridad meridiana explican
que una vez declarado el estado de alarma, las órdenes que se dictan son de obligado cumplimiento